todos. Qué pena con ustedes, se me cayó el sistema a última hora, pero reponemos la clasecita, qué pecado. Habían ya 25 personas, hasta ahora se han conectado 12. Yo no sé si se pudieron ver todos el resumen de todo. Bueno, vamos a irle dando un ingreso, pero ¿a quién? A Fernanda. Bueno, ahora sí todos, un besito a todos, a Andrei, a Santiago Martínez, a, a Tecnología, a Lucy, a Henry, a todos los que se van conectando a través de Tercera Revelación Facebook y a través de Zoom también les doy la bienvenida. Bienvenidos a esta su casa espírita, Tercera Revelación. Bueno, ahora sí vamos a arrancar la clase. Les pido de antemano disculpas por los cambios, por todo. Perdónenme, yo soy un poquito, pero no sé qué pasó. Yo estaba lista desde las 6:30 y se me cayó la señal. Esa fue la realidad. No sé qué pasó. Y cuando ya intenté conectarme a Facebook, se cayó todo y se reinició el equipo. Entonces me dejó sola. Entonces les pido disculpas a todos, pero si a Tercera Revelación me puede ayudar para copiar el link de Zoom a los compañeros de Facebook, para quienes se quieran pasar también, pues por favor algunos de ustedes que ya me escucharon, si me pueden ayudar. Es que yo soy ignorante para las cosas. Bueno, veíamos la semana pasada, acuérdense que la semana pasada quedamos, hoy la idea es terminar el problema, la evolución del pensamiento y arrancar ya nuevamente con el nuevo capítulo que fue el anunciado en los medios de publicidad. Pero veíamos que la doctrina espírita, o como le llama León Denis en el libro El espiritualismo moderno, además de darnos noticias de la vida en el mundo espiritual, de darnos conocimientos sobre la sobrevivencia del espíritu, además de eso nos contaba cómo reunía dos humanidades, o reúne las dos humanidades básicamente, que por un lado estamos nosotros, los espíritus, que de una u otra forma somos prisioneros, él lo llama como espíritus prisioneros, pues estamos nosotros en este cuerpo carnal un poco, sí, prisioneros hasta cierta medida, en esta carne, ¿no? Y los espíritus libres, los espíritus que unos y otros vivimos en una constante comunión, y se establece como ese vínculo generalmente entre ellos y nosotros, aun cuando nosotros muchas veces no sepamos de ese vínculo como tal. Bueno, ahí está ya el enlace. Gracias a todos por la colaboración. Pero nos invita León Denis y es algo que a mí me parece maravilloso. Yo soy un poquito más, soy del pensamiento muy de León Denis. Yo me afinizo mucho con el pensamiento de este maravilloso autor, que nos dice que no podemos ver en León Denis no podemos ver al espiritismo como una religión, toda vez que ella en el sentido estricto. Y eso sí debemos tenerlo muy claro, debemos ser muy puntuales nosotros los espíritas en eso, por cuanto como nosotros conocemos hoy las religiones, el espiritismo no es una religión como tal. El espiritismo, ¿por qué? Porque las religiones de nuestro tiempo tienen dogmas o quieren dogmas. O sea, casi las personas que van a los cultos religiosos de cualquier, digamos, de cualquier clase, quieren un dogma. Hay un sacerdote y la doctrina espírita no necesita ni de dogmas ni de sacerdotes. Está patente para todos y es como una patente. Ella lo que busca además es que se haya una investigación. El espíritu libre de crítica, de examen y verificación presiden a sus investigaciones. Entonces, ¿quiénes seguramente van a querer entrar a la doctrina espírita? ¿Quiénes van a entender la doctrina espírita? Pues muy seguramente van a ser aquellas personas que quieren investigar,
que quieren tener pruebas, que quieren ir entendiendo muchas veces la doctrina como tal, que quieren científicamente que se demuestre lo que se dice, y la doctrina espírita está para ello. Los dogmas y los sacerdotes son necesarios, y muy seguramente las religiones continuarán durante mucho tiempo todavía, y porque hay muchas almas o espíritus que aún necesitan de estos dogmas, de estos cultos, de los sacerdotes que los guíen y los dirijan, y que aún son almas jóvenes y tímidas, dice León Denis, pero para mí son espíritus que aún realmente necesitan esas figuras como para sentir esa religación hacia el Padre Creador. Bueno, pero y porque acuérdense que nosotros, los espíritus, vamos y venimos, estamos acá y vamos para allá, estamos acá y vamos para allá, y muy seguramente muchos espíritus van reencarnando, y esos espíritus necesitan ese tipo de afiliación a Dios, y muchos van desencarnando, pero así vamos para allá y para acá, y muchos espíritus vamos desencarnando, otros van encarnando, y así nos vamos sucediendo. Vamos a irle dando la entrada a Andresito. Bueno, el espiritualismo moderno, dice León Denis, que cuando él dice espiritualismo moderno, van reencarnando y necesitan ese tipo de... por favor, apagas. Van desencarnando, para allá y para acá, y muchos espíritus vamos desencarnando. Ya, gracias. Bueno, adicional a eso, el espiritismo se dirige principalmente a espíritus o almas desarrolladas, a espíritus libres, porque no es fácil muchas veces aceptar lo que el espiritismo nos enseña, ¿verdad? Para muchas personas les es difícil entender y aceptar las enseñanzas del espiritismo. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida, yo como desde jovencita soy espírita, y pues siempre hablo más o menos del espiritismo con las cosas fisiológicas, pero no. ¿Por qué? Porque ahí va su proceso evolutivo, porque ahí va su evolución. Pero el espiritismo se dirige a espíritus libres, emancipados, que quieren por sí mismos encontrar la solución a los grandes problemas y la fórmula a su credo. Entonces, nosotros, los que somos espíritas, ¿qué queremos por sobre todas las cosas? María. Listo, María. Queremos por sobre todas las cosas, pues, pues nos como entender lo que veíamos en el libro anterior, los problemas de la vida, cómo clasificar los problemas de la vida. El espiritismo nos ofrece o le ofrece a la humanidad una concepción, una interpretación de las verdades y las leyes universales basadas en la experiencia, en la razón y en las enseñanzas de los espíritus. Entonces, hay tres cosas fundamentales que yo quisiera que resaltáramos. No sé si alguno de los que están conectados por Zoom quisieran decirme de estas tres cosas y de pronto hacer un análisis pequeño de ellas. Alguno de las personas que están conectadas por Zoom se salieron. No todos al tiempo. Por ejemplo, Sebastián. Perdón, yo quería preguntar, ¿esas tres cosas están aquí ya en el texto? Es que me perdí un poquito. Las acabé de decir. Dice, interpretación de las verdades y de las leyes universales basadas en la experiencia, en la razón y en las enseñanzas de los espíritus. Entonces, hay tres cositas allí, ¿no? Que nos da primero, pues la interpretación de las verdades y de las leyes universales, pero es basada en ¿qué? En la experiencia, en la razón y en las enseñanzas de los espíritus. ¿Por qué? Pues yo quería decir, Estrellita, que del párrafo anterior me pareció muy interesante que el espiritismo siempre le ofrece a uno
la posibilidad de Sí. profundizar en los temas espirituales. Ujú. No necesariamente porque uno asista al centro espírita va a generar esa profundización, sino porque uno tenga un verdadero interés en conocerlas, Muy bien. ¿sí? Y eso nos pone de alguna forma en ese lado, en esa comparación entre lo que haría un practicante de otra religión y lo que haría un espírita que realmente esté practicando el espiritismo, ¿sí? El cómo de pronto hay personas que practican otras religiones que también logran una profundidad de conocimiento espiritual, pero porque ellos mismos buscan respuestas, ¿no? Sí, se evitan muy, muy bien. Me gusta que acentúes en eso, porque en efecto es así. O sea, nosotros como espíritas, nosotros queremos como entender plenamente la realidad. Y yo también soy del pensamiento que para ser espírita no se necesita, digamos, que estar o ir a una casa, porque si, por ejemplo, yo en donde yo vivo no hay nadie más, o no hay una casa espírita, pues yo puedo con los libros, con los conocimientos, ir adentrando en el conocimiento de la doctrina espírita y puedo aprender la doctrina espírita. Hay algo maravilloso que tiene la doctrina espírita que más adelante lo dice León Denis, que a mí me parece maravilloso, que lo dice ya en el otro capítulo, y es básicamente que el espiritismo, eh, que Allan Kardec se encargó de que la doctrina espírita pudiera llegar hacia todas las personas, hacia todo el mundo. No la dejó como allí en un rechazo, sino buscó que ella llegara a todas las personas y que todas las personas, independientemente de su carácter intelectual, lo pudieran comprender y entender. Entonces, lo puede entender hasta el más grande doctor, magíster, PhD, lo que quieran, hasta nosotros los seres más humildes. Todos podemos entender la doctrina espírita. No se necesita nada más, sino tener como la avidez del conocimiento y como el interrogante de la doctrina espírita. Y allí ella nos va dando la clave. Quiero saludar, me da alegría. Bueno, Elizabeth ya te ha saludado en el chat anterior. También saludo a mi sobrina Marta Rodríguez, a Gloria Castrillón, me alegro. También vi por allí a María Eugenia, a todos, de verdad, a Arley Santiago Hoyos, a todos los saludo, de verdad, con mucho cariño que estén acá. Estoy contenta que Alina ya se vincula al Zoom. Me parece maravilloso, Alina, que estés en el Zoom y que nos ayudes y nos compartas. Bueno, muy bien, pero aquí hay una cosa bien interesante, que era lo que yo quería que analizáramos un poquito, y era el tema de la concepción que el espiritismo nos ofrece, pues la interpretación de la realidad, de las leyes del universo, pero nos ayuda a hacerlo a través de la razón. Acuérdense que el espiritismo nos invita a tener una fe razonada. Nosotros tenemos que razonar, tenemos que ser, o sea, entender lo que nosotros decimos. Hay personas que de pronto no quieren razonar con nosotros y finalmente como que se extraen de esa necesidad del raciocinio. Pero la doctrina espírita nos invita a nosotros a razonar constantemente. Todos tenemos que ir razonando allí, a ir, que lo que nosotros creamos, en lo que nosotros vayamos a ir creyendo, que nos enseña la doctrina espírita, para nosotros sea lógico y coherente. O sea, si para ti algo no es coherente, hay que revisar, porque la doctrina espírita nos invita a eso, a que razonemos. Saludo especialmente también a María del Socorro Agudelo, que nos habla desde Palestina, Huila, qué rico. A Emperatriz Parra, que está desde Puerto Asís, Putumayo, qué bien. Y a Ana Suárez desde Tunja. Mire, estamos desde muchas partes de Colombia y de otras partes, incluso fuera de Colombia, y nos conectamos a través de este sistema para aprender doctrina espírita. Qué bien, nos invita a razonar. Pero también adicional a ello, tiene algo adicional que es la experiencia. ¿La experiencia a través de qué? De la facultad mediúnica. ¿Sí, Sebas?
Tú eres el que más opina. Ya los otros se fueron saliendo, yo no sé por qué salen, no les gusta el Zoom porque les pregunta a uno. Estrellita, es que la conexión está medio mala. A Por través, eso está un poco difícil. sí, hoy ha estado muy difícil. No sé por qué yo tengo buena señal y tengo buena señal en mi casa, pero hoy incluso pues todo lo que me pasó para el inicio, qué embarrada. ¿Mm? Y las enseñanzas de los espíritus, porque toda la doctrina espírita está basada en las enseñanzas de los espíritus. Entonces, tenemos esas tres cosas: la experiencia a través de la facultad mediúmica, la razón, que es la que utilizamos nosotros para entrever si lo que ellos nos enseñan es realmente claro o no, y las enseñanzas de los espíritus que vienen y nos traen esa enseñanza, ¿no? Entonces, esos tres componentes son el sustento que nos da la interpretación de las verdades y las leyes del universo que nos traen y que nosotros vamos entendiendo. Bueno, y adicional a ello, no solo nos enseñan las leyes, ¿no? No solo nos enseñan la interpretación de las verdades, también nos traen una serie de deberes y de responsabilidades, porque todo lo que nosotros finalmente aprendemos, nos tiene que generar en la vida una responsabilidad. Yo creo que es todo, porque a veces uno dice, por ejemplo, en la profesión que uno desarrolla, o en lo que uno desarrolla, el arte que uno desarrolla. No, yo como no soy profesional, el arte que uno desarrolla, cualquier arte que uno desarrolle, finalmente uno tiene que entrar allí como a desarrollar, por decirlo de alguna manera, a generar, perdón, una serie de deberes y de responsabilidades. ¿Mm? Con lo que uno hace. Y la doctrina espírita pues no se aleja de ello. Cuando uno conoce la doctrina espírita, cuando uno comienza a analizar, razonarla con la fe, ya tenerla, pues finalmente tenemos nosotros que entrar allí un poco a ver los deberes y las responsabilidades que ello me trae. Y con un instinto básico de justicia. Por eso yo les decía, todo lo que uno hace en la vida, cuando uno en la vida realiza algunas actividades, pues finalmente le generan una serie de responsabilidades, lo que uno haga. Yo en mi trabajo, con mi familia, tenemos una serie de responsabilidades. La doctrina espírita nos invita a la responsabilidad de ¿qué? De nuestra transformación moral, a la responsabilidad de ¿qué? De nuestro propio proceso de evolución y de progreso. ¿Ven? Entonces ahí nos va cambiando un poquito la concepción. Dice que la única condición que da base sólida a nuestro instinto de justicia. Para mí sí. Y lo hemos visto a lo largo de las clases y no me voy a detener porque dirán, no, pero esta señora habla siempre lo mismo. Pero la doctrina espírita nos clarifica ese instinto de justicia que nosotros tenemos, porque nos da a entender plenamente la justicia de Dios. Después, con la fuerza moral que adquirimos a través del raciocinio, ¿no? La fe razonada nos da una fuerza moral. Las satisfacciones del corazón, la alegría, vamos a dar aquí paso a Galaxy Pro, no sé quién sea Galaxy Pro, la alegría de tornar a encontrar, por lo menos con el pensamiento, algunas veces, hasta con la forma, a los seres amados que juzgábamos perdidos. Y entonces nos da una alegría muy grande, que es saber que más adelante, o acá incluso, nos podemos comunicar con el pensamiento con nuestros seres amados. Qué cosa tan hermosa. Para mí es bien bonito y de pronto uno no lo entiende tanto este consuelo como cuando uno pierde un ser querido. ¿Mm? Cuando yo perdí a mi mamá, yo allí le di valor, cuando mi mami se fue para el mundo espiritual, yo allí le di más valor a las enseñanzas de la doctrina espírita. Yo antes las repetía y las decía y ya, pero cuando ella se va para el mundo espiritual y me deja ese vacío tan grande porque le genera un vacío, pero el saber que ella está allá y el saber que más adelante, que yo me puedo comunicar a través del pensamiento con ella, que le puedo mandar diariamente una vibración de amor y que muy seguramente a ella lo recibe
y que ella también me mandara sus vibraciones. Eso genera una alegría muy grande. Y lo que les digo, ya cuando a uno le ha pasado, es cuando uno siente verdaderamente el consuelo tan grande que da la doctrina espírita en ese aspecto. Porque antes uno creía que se le iban los seres queridos. Ahora con la doctrina espírita ya uno dice, no se van, están allí y van a seguir con nosotros. Entonces es una sensación maravillosa. A la prueba de su vivencia se suma la certeza de que iremos a juntarnos con ellos y con ellos revivir vidas innumerables, vidas de ascensión, de felicidad y progreso. Qué bonito, ¿no? Entonces, adicional, no solo ellos siguen viviendo, sino que nos enseñan los espíritus de una manera tan hermosa que vamos a encontrarnos con ellos, que vamos a encontrarnos allá en el mundo espiritual y que vamos a seguir teniendo otras existencias con ellos. Entonces, eso nos hace un poco más felices, un poco más dichosos. Lucy, Beatriz Moreno de Carvajal, bienvenida. ¿A quién más por acá se me fue? No, ya a todos los he saludado. Bueno, así se aclaran gradualmente los problemas más oscuros y se entreabre el más allá. Desen en cuenta el espiritismo de una manera tan sencilla, porque como les decía, llega a todo el mundo, al gran sabio como a la persona ignorante, digamos desde el punto de vista del conocimiento, porque nadie es ignorante. Todos podemos entenderla plenamente. El lado divino de los seres y las cosas se revelan. Por la fuerza de las enseñanzas, el alma humana tarde o temprano subirá y de las alturas a que llegue verá todo, que todo se liga, todo se une en las diferentes teorías, los diferentes elementos, va a entender cómo se unen. Y las leyes del majestuoso universo se resumirán en una sola ley. O sea, esto va a ir, a medida que nosotros vayamos evolucionando, vamos a estar aquí en nuestro pensamiento. Pero a medida que nosotros vamos a ir evolucionando, pues muy seguramente nuestro pensamiento también seguirá evolucionando. Así como veíamos en la primera clase de este libro, que comenzamos desde las cavernas con nada de conocimiento y que poco a poco fuimos evolucionando en nuestro conocimiento. Asimismo, aquí en el paso que vamos, pues vamos a seguir más adelante evolucionando. Y cuando ya alcancemos unas alturas mayores, vamos a ver diferente, vamos a entender que ahorita se nos hace complicado entender muchas leyes, pero más adelante tal vez solo una ley vamos a tener ya necesidad de entender. Y ya mucho más conscientes vamos a poner nuestro pensamiento en cumplir las normas de Dios. Y los mundos y los seres se van a ir comunicando y se van a ir conectando. Bueno, ¿cómo vamos desde Facebook? Quisiera saber. Las ciencias, las filosofías y las religiones que hoy están divididas, algún día se reunirán en la luz y será entonces la vida, el esplendor del espíritu y el reinado del conocimiento. Llegará el momento en que ya no seamos tan mezquinos a veces. A veces somos un poco mezquinos. Es que lo que yo digo es lo que es y se salvan por este lado, pero por este no. En cambio, llegará un día en que nosotros vayamos en nuestro proceso evolutivo y todo se vaya uniendo la ciencia, la filosofía, las religiones, y vayan ir yendo todos en el esplendor del espíritu y en el esplendor del conocimiento. El conocimiento es el que nos hace grandes. Bueno, el alma se orientará hacia las más altas cumbres, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio de relación necesario para regular la marcha paralela y rimada de la inteligencia y de la conciencia en su ascensión hacia la conquista del bien y de la verdad. Qué bonito, ¿no? Entonces vamos a ir hacia allá. Quisiera saber si alguien tiene alguna inquietud de este capítulo, porque aquí lo terminamos, de la evolución del pensamiento. Si alguien tiene, voy a dar unos segundos
para que desde Facebook también me digan si hay alguna inquietud o algo para resumirla en este momento, porque vamos a comenzar el criterio de la doctrina de los espíritus. Y mientras tanto voy a leer algo que Alina Elizabeth González escribió de un comentario que yo hice hace un ratico. Dice, yo he vivido las dos opciones, sola y con un grupo en el sentido de encarnados, pero créeme, es bueno un grupo porque es necesaria la retroalimentación. Así es, Elizabeth, muy bien. ¿Y alguien tiene alguna inquietud? Por favor, los que están en Zoom, Alina, Fer o Sebastián tienen alguna inquietud, o las personas que nos siguen a través de Facebook tienen alguna inquietud. Yo quería decir solo que, pues, aquí en este párrafo se reafirma lo que hablamos en algún momento de cómo el espiritismo servía de puente entre la ciencia y la religión. Y por ende también genera una conclusión más amplia o amplía como la referencia filosófica a través de este puente que se genera entre ciencia y religión. O sea, unas conclusiones en filosofía mucho más, ¿cómo se dice? Más acorde al funcionamiento del mundo espiritual y de la naturaleza. Así es, Sebastián, llegará el día que las religiones tengan necesariamente que acoger los principios de la doctrina espírita para continuar vigentes, porque pues la verdad les irá siendo, pues cada vez, pues los irá refutando, ¿no? Entonces van a tener que tener allí esa conceptualización. Muy bien. Y sigue siendo muy interesante cómo Kardec nos deja abierto el panorama diciéndonos que si en algún momento el espiritismo está nombrando algo que no está acorde a los descubrimientos científicos, entonces debe reformar este tipo de conocimientos. Y no ha pasado hasta el momento. Hasta el momento no. Por el contrario, cada día las investigaciones de la ciencia, lo que cuando en 1857 y durante la época de la codificación trajeron los espíritus, habían muchos conocimientos científicos que no estaban dados y muchas de las cosas se han venido, por el contrario, es reafirmando con los conocimientos de la ciencia y con las investigaciones de la ciencia, se han venido, por el contrario, reafirmando lo que el espiritismo ha dicho, pero en efecto, si el espiritismo ve que algo va en contravía, que alguno de los principios o algo va en contravía de los descubrimientos de la ciencia, lo que decía Allan Kardec, él revisará, retomará y seguirá adelante y pues obviamente que enmendará lo que tendría de equivocación. Así es. Bueno, veo que veo que desde Facebook no dicen nada, supongo que estamos bien. Y pues vamos a arrancar con el criterio de la doctrina de los espíritus. Bueno, aquí es un poquito, me parece a mí que León Denis aquí en este capítulo, voy a hacer como una introducción, lo que hace es un poco tomar la introducción del libro de los espíritus, habla de algunos aspectos que también Allan Kardec los toma en el libro de los espíritus en la parte de la introducción. Me parece bien interesante y pues vamos a ir estudiándolo. No sé si les haya gustado así la metodología o si quieran de una manera diferente, pero pues la idea es que todos vayamos aprendiendo. Bueno, a Sebastián. Gracias, Sebas. Muy lindo. El espiritualismo moderno se basa en un completo conjunto de hechos. Unos simplemente físicos nos revelan la existencia y el modo de acción de fuerzas por mucho tiempo desconocidos. Otros tienen el carácter inteligente. Entonces, el espiritismo arranca con qué? Lo hemos visto los jueves con las clases de Andresito, pero de pronto para los que no hayan tenido la oportunidad, arranca con los golpes, con los ruidos, con la impresión de los sentidos. Entonces comienza como con esa impresión de los sentidos. Es que me parece, Arnulfo, hola. Dice Arnulfo, buenas noches hermanos, de tercera.
revelación. Desde Neiva, ciudad bambuquera. Abrazos, qué bonito. Me llamó la atención allá, me distraje porque ¿qué está diciendo? Bienvenido, Arnulfo. Sí, Arnulfo. Entonces, el espiritismo cuando arranca de por sí, arranca con la impresión de los sentidos. Y se da esa impresión de los sentidos en todas partes, en Estados Unidos, en 1848 con las hermanas Fox, con los fenómenos de Hydesville, también en Europa con las mesas danzantes. En todas partes comienzan a darse una serie de elementos y de tipo físico, que tienen una explicación desde el punto de vista de la física y de la ciencia, y otros de carácter inteligente. Ya más adelante, cuando ya se llamó la atención, entonces viene la parte intelectual. El intelecto viene a hacer allí y a dar un elemento. Entonces, ellos están, por ejemplo, la escritura directa o automática, la tipología, los discursos pronunciados en trance o incorporación. Entonces, ¿cuáles serían físicos y cuáles serían inteligentes? Pues tenemos un poco la tipología, los golpes, hasta cierta medida son físicos porque llaman la atención. La escritura directa aparece, y los discursos pronunciados en trance o por incorporación, aquí ya viene una manifestación inteligente, pero también en la tipología o en la escritura directa pueden aparecer o puede darse una comunicación inteligente, ¿no? Así nos demoremos mucho. Todas estas manifestaciones que son acompañadas frecuentes veces de señales, de pruebas que establecen la identidad y la intervención de las almas humanas que vivieran en la tierra, a las cuales la muerte les dio la libertad. Nos dice, Leonas vivieron en la tierra, todos los que se comunican a través de la facultad mediúnica, por el mecanismo que sea de mediunidad, pues estos espíritus se comunicaron y esos espíritus eran espíritus que estuvieron encarnados, vivieron acá en la tierra y en algún momento pues desencarnaron y se comunican a través de la facultad mediúnica, a través de la tipología, se manifiestan, se hacen vivos. Si uno mira los fenómenos de Hydesville, por ejemplo, que son muy conocidos, uno mira que ¿quién era el que se comunicaba y hacía los ruidos en la casa? Un espíritu que había sido asesinado en esa casa. Entonces, da pruebas de un espíritu que vivió y que estuvo acá en medio de la tierra. Por medio de los fenómenos mediúnicos que veíamos anteriormente y los muchos otros que ustedes pueden estudiar ¿en qué libro? En el libro de los medios. En el libro de los medios, que es el Tratado de Mediunidad, allí uno puede estudiar todos los tipos de fenómenos mediúnicos que existen, ¿no? Los espíritus nos dan sus enseñanzas y son confirmadas en muchos puntos por la experiencia. Entonces, ellos nos dieron la enseñanza y no la dieron en diferentes partes del planeta. No fue solo allá en Francia, donde estaba Allan Kardec acopiando sus investigaciones. Fue en todo el planeta que se dio esta revolución. El espiritismo se dirige, pues, a los sentidos y a la inteligencia. ¿Por qué a los sentidos y a la inteligencia? ¿Alguno de Zoom o alguno de Facebook? Profe, profe, yo Dime. creo que primero pues a los sentidos porque le despierta la curiosidad al ser humano. Entonces, primero comienzan los golpes y eso, como bien lo dice, pues comienza a hacer que el sentido que la persona esté escuchando comience y pasa ya al razonamiento, que es a la inteligencia, darse cuenta de que no son golpes al azar, de que no son las maderas viejas de la casa, que tienen un sentido y después comprueban de que eso tiene una inteligencia, como cuando el maestro Kardec llegó a la conclusión de que le hablaban de que las mesas danzantes, él raciona de que no podía ser una cuestión
de la mesa, sino que algo más allá, que no creía que eso era simplemente la inteligencia de una mesa porque no la posee. Entonces ese es el razonamiento que hace ya el maestro. Muy bien, Henry, me gusta. Y dice, Alina, ¿vas a decir algo? No, cuando hablaste de, buenas noches, Hola. cuando hablaste del libro de los medios, que también yo coloqué fue Y en lo invisible, que también por León Denis, Ujú. también ahí él toca lo de la facultad mediúnica y de los fenómenos. Sí, muy bien. Digamos que sí, no quise decir más libros porque quisiera que todos los espíritas y todas las personas que se adentran en el estudio de la doctrina espírita estuvieran estudiando básicamente primero la codificación, pero sí, un complemento maravilloso del libro de los espíritus es En lo invisible de León Denis. Para mí es bien interesante porque nos amplía un poco el conocimiento, no complemento porque la doctrina espírita no necesita complemento, pero sí como que nos da unas bases bien, muy bien, Alina, gracias. El espiritismo experimental con la mediunidad cuando estudia los fenómenos que le sirven de base. Entonces es experimental a través de la mediunidad cuando estudia los fenómenos que le sirven de base. Y es racional cuando verifica las enseñanzas que de ellos se derivan. Bueno, Beatriz Cepeda nos dice que saludo a Beatriz, que está en Facebook Live desde Argentina. Y Lucy Beatriz Moreno Carvajal me dice que porque es la primera manifestación de la mediunidad, los sentidos. Muy bien, Beatriz. Lucy Beatriz. Muy bien, muy bien. Listo, entonces experimental cuando estudiamos los fenómenos mediúnicos y racional cuando verificamos las enseñanzas que de ellos se derivan. Y constituye un instrumento poderoso para la indagación de la verdad, puesto que puede servir simultáneamente en todos los dominios del conocimiento. Nos sirven en los dominios de la ciencia, en los dominios morales también, en los dominios de la filosofía. Carlos Ramírez dice, al sentido para despertar el interés y el racionamiento para despertar los enlace en análisis inteligentes. Sí, muy bien, Carlitos, muy bien. Así es. Tenemos los dos elementos y los dos componentes. Muy bien. Las revelaciones de los espíritus, decíamos, son confirmadas por la experiencia, dándoles, dice él, el nombre de fluidos. Los espíritus nos enseñarán teóricamente y demostrarán prácticamente desde 1850 la existencia de fuerzas imponderables que la ciencia rechazaba a priori. Antes de la doctrina espírita, la ciencia negaba que pudiera haber algún tipo de relacionamiento con el mundo espiritual. Pero la doctrina espírita vienen los fenómenos mediúnicos, viene todo este conocimiento y entra ya aquí los científicos a estudiar la doctrina espírita. Entonces, después dice León Denis, y a mí en lo personal se los he dicho varias veces, que Sir William Crookes a mí me encanta la historia de él y ya la he manifestado en esta aula, pero vuelvo a decirla pues para de pronto si hay alguien que no la escuche. Él llegó, a él lo comisionaron todos los científicos, vaya a ver, desenmascare a esos que están diciendo que hay comunicaciones, eso es mentira, vaya a los desenmascare. Y él dijo, sí, yo voy a ir a desenmascarar a esa gente. ¿Cómo así? ¿Que van a decir eso? Eso es mentira. Y después de 2 años de investigación, él llegó y dijo, no, eso es verdad. No puedo decir otra cosa diferente a aceptar la realidad de los fenómenos mediúnicos. Entonces son comprobados científicamente y no comprobados solo por nosotros, los que sentimos que es así, los que entendemos que es así, sino por personas de fuera que han venido y finalmente han tenido que aceptar la veracidad de esos fenómenos. Dice que después de William Crookes, entre los sabios que gozan de gran autoridad, fue el primero en verificar la realidad de esas fuerzas y la ciencia actual, día a día conociendo su importancia y variedad, gracias a los descubrimientos célebres de Rogetén, Hertz, Becquerel, Curie, Le Bon, etc. O sea, muchos, los Curie tuvieron también los mediúnicos, muchos seres muy inteligentes realizaron investigaciones sobre los fenómenos mediúnicos, muchos de ellos llegando a las conclusiones de que existían y eran reales.
o sea, que no era una farsa. Los espíritus afirmaban y demostraban la acción posible del alma sobre el alma, o sea, del espíritu desencarnado sobre el espíritu encarnado, sin importar la distancia, sin el auxilio de los órganos. No obstante, este orden de hechos suscitaba oposición e incredulidad. O sea, en ese momento, y hoy día, a muchas personas nosotros le decimos no, que el diablo, que no sé qué, porque las personas aún tienen como esos pensamientos muy arraigados en su fuero íntimo. Ahora, los fenómenos de telepatía, de sugestión mental, de la transmisión de pensamientos observados y provocados hoy en todos los medios, vinieran a los millones a confirmar esas revelaciones. Ahora, en esa época de 1800, comenzaron a surgir y surgieron en tantas partes que era difícil negar la existencia de esos fenómenos. Era difícil que la humanidad dijera no a esos fenómenos como tal. Los espíritus nos enseñan la preexistencia para sobrevivir las vidas sucesivas del alma. Entonces nos enseñan que nosotros ya habíamos vivido, que nosotros ya existíamos cuando vinimos acá a la Tierra y que más adelante vamos a continuar existiendo en nuevas existencias. Cuando terminemos esta, muy seguramente vamos a pasar un periodo largo, corto, en el mundo espiritual y más adelante vamos a volver. Dice así León Denis, que de ahí las experiencias de Fernández Colavida, de E. Marata, del coronel de Rochas y las de él propias, que establezcan que no solamente el recuerdo de las menores particularidades de la vida actual hasta la más tierna infancia, también la de las vidas anteriores están grabadas en lo profundo de la conciencia. Y mira que esto lo decía él en 1900, finales de 1800, comienzos de 1900. Y démonos cuenta cómo después, por allá sobre los años 80, comenzó a pulular un poco el tema de las regresiones. Que vienen los científicos, lo que decía Sebastián hace un rato, a comprobar la reencarnación. Porque estaba un médico, un psiquiatra, haciendo un proceso de regresión, pero no de regresión, sino de devolución de la memoria a la persona que tenía muchas aflicciones, para ver qué era lo que le sucedía a esa persona, para mirar qué era lo que le pasaba. Y entonces comenzó, y cuando esta persona, en lugar de irse a su tierna infancia de esta existencia, se va a otra existencia. Y entonces aquí lo que dice León Denis adquiere plena vigencia, porque dice que las vidas anteriores están grabadas en lo profundo de nuestra conciencia. Y muchas veces podemos nosotros adquirirlas y tenerlas y recordarnos muchas veces. Hay un libro muy bonito que les recomiendo, que es de Hernán Guimaraes Andrade. A mí me gusta en lo personal porque es un libro espíritu. Corrobora las vidas sucesivas, que se llama 8 casos de reencarnación comprobada. A mí en lo personal me encantó cuando lo leí, y allí habla de casos de niños que se recuerdan de sus vidas pasadas plena y claramente. Se recuerdan plenamente de sus vidas anteriores, se recuerdan de lo que sucedió en sus vidas anteriores. Y acá León Denis nos lo venía diciendo, oiga, nosotros tenemos grabado en lo más profundo de nuestra conciencia nuestras vidas pasadas. Y es así. Y la ciencia poco a poco lo ha ido corroborando e investigando. No solo los espíritas, no solo los científicos espíritas, sino los científicos de todo el mundo, científicos especializados en universidades, es muy, muy importantes del mundo, estudian este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque afectan la mente, afectan la vida. Los traumas que tuvimos en existencias pretéritas afectan muchas veces lo que somos hoy día. Nos generan dificultades. Un pasado entero, velado en estado de vigilia, reaparece y revive en estado de trance. ¿Cuántas veces las personas en estado de trance recuerdan sus experiencias pasadas? Lo que veíamos con el tema de las regresiones. Entonces recuerdan las vivencias que tuvieron en el ayer. En efecto,
Esa rememoración puede ser reconstruida en un cierto número de pacientes adormecidos, como más tarde estableceremos, dice él, cuando tratemos la cuestión más detalladamente. Mire, en 1800. Y ya aquí tenemos casos específicos de la ciencia que corroboran esto que León Denis hacía o decía en esa época. Se ve pues que el espiritismo no puede, como las antiguas doctrinas espiritualistas, ser considerado como una pura concepción metafísica. O sea, nosotros debemos entender que nosotros estamos un poco por fuera de esa conceptualización. Se presenta de un modo muy diferente y de acuerdo a las exigencias de una generación educada en la escuela del cristianismo y del racionalismo, a la cual las exageraciones de un misticismo mórbido y agonizante tornarían desconfiada. El espiritismo es para mentes, y me encanta cuando él lo dice, libre pensador. El espiritismo es para personas que tengan la capacidad de entender y de clarificar estos conceptos que los da. Hoy no basta con creer, se quiere saber. Nosotros hoy no solo el espíritu vigente, el espíritu actual, quiere además de creer, pero necesita saber, necesita tener una claridad en la concepción. Ninguna concepción filosófica o moral tiene la probabilidad de triunfar si no tiene por base la demostración que sea al mismo tiempo lógica, matemática y positiva. Si además de eso no rematarla una sanción que satisfaga todos nuestros instintos de justicia. La doctrina espírita tiene eso. Si uno mira los conceptos, si uno mira la filosofía espírita, va a encontrar que ella lo llena a uno profundamente, constantemente nos llena, nos satisface plenamente nuestra conciencia. Dice acá Leibniz, dice él, Leibniz es un matemático y filósofo moral que vivió sobre 1700. Y él decía, si alguien quisiese escribir como matemático sobre filosofía y moral, podría sin obstáculo hacerlo con rigor. Él decía eso. Allá en 1800, como él era filósofo, era matemático y era filósofo moralista, él decía que era posible. Más acrecienta él, raras veces ha sido esto tentado y aún menos con buen resultado. Decía, eso se puede hacer, pero es difícil que se logre. Y León Denis se acuerda de esa conceptualización y dice, se puede observar que estas condiciones fueron perfectamente cumplidas por Allan Kardec en la magistral exposición hecha de su libro de los espíritus. Allan Kardec lo logró con el libro de los espíritus, porque él une la ciencia, une todo el conocimiento y lo lleva como a un nivel superior. El libro de los espíritus es el resultado de un trabajo inmenso de clasificación, coordinación y eliminación. Tuvo como base millones de comunicaciones, de mensajes provenientes de diversos puntos del mundo. Allan Kardec, cuando estaba en esa codificación, y aquí León Denis lo está contando nuevamente, le llegaban comunicaciones de todos lados. Y él leía y estudiaba. Él era un estudioso, no era así flojo como uno a rato, no, él era más juicioso, mucho. Eleven eso a la 15ª potencia, a la 100ª potencia. Era un ser supremamente estudioso. Y él cogía las comunicaciones, las revisaba, las miraba, decía, esta no es, esta sí, mire, esta concuerda con esta tiene esta claridad, esta no. Iba él organizando esa conceptualización. Desconocidas decía, provenientes de orígenes diversos, desconocidas unas de las otras, mensajes obtenidos en todos los puntos del mundo y que el inminente compilador reunió después de haberse certificado de su autenticidad. Entonces él iba haciendo todo un proceso para analizar, para traer el conocimiento, teniendo el cuidado, dice él, de poner de lado las opiniones aisladas, los testimonios sospechosos,
conservó solamente los puntos que las afirmaciones eran concordantes. Él hizo un trabajo impecable, Allan Kardec. Por eso es que yo siempre les digo que estudiemos la doctrina espírita y que comencemos con la codificación kardeciana. Esa es la razón, porque él hizo un esfuerzo tan grande para compilar esa doctrina espírita, para ser verdaderamente, para codificarla de la manera como lo hizo. Porque le llegaban enseñanzas de todo lado y él decía que si había dudas era preferible rechazar 99 verdades a aceptar una sola mentira. Ese era el criterio riguroso de Allan Kardec al momento de la codificación kardeciana, y lo hizo así siempre. Pero nos dice León Denis que falta mucho para que quede terminado este trabajo, que desde la muerte del gran iniciador no sufrió interrupción. Ya poseemos una síntesis poderosa cuyas líneas principales Kardec trazó y que los herederos de su pensamiento se esfuerzan por desarrollar con la ayuda de lo invisible. Entonces él decía, ay, no quedó el trabajo siguió. Y si uno mira, es verdad, toda la producción literaria que tiene el espiritismo, posterior a Allan Kardec, pues está León Denis. Pero adicional a León Denis podemos ver a María Domingo y Soler, podemos ver hoy día las producciones de Chico, de Divaldo y de cuántos otros. A mí me encanta, por ejemplo, en Argentina, Edgar Armond. Los libros que he tenido la oportunidad de Edgar Armond de leer son excelentes. También de su pluma, de su intelecto, producto de su esfuerzo intelectual por producir, que me parece a mí muy valioso. Entonces, él nos dice eso, para cada uno trae un grano de arena para el edificio común, para ese edificio cuyos fundamentos la experimentación científica torna cada día más sólido y cuyo remate se elevará cada vez más alto. Hoy vamos a ir un poquito más tarde de las 8, porque como tuvimos el problema al comienzo de la sesión de 15 minutos, de 10 minuticos, vamos a hacer hasta las 8:15 si les parece. Me escriben allí por Facebook sí, o si no, pues les respeto su tiempo, ni más faltaba, pero como para compilar y no atrasar de los objetivos propuestos de clase. Entonces, cada ser, cada espírita, cada persona que va produciendo, hace su grano de arena. Cada uno de nosotros contribuye con un granito de arena para el edificio común, para ese edificio cuyos fundamentos de experimentación científica torna cada día más sólida, más cuyo remate se elevará cada vez más alto. O sea, nosotros no sabemos aún hacia dónde y cómo va a llegar la doctrina espírita. Estamos en momentos difíciles de transición que hacen que muchas veces las personas no entiendan, se opaquen un poco. Pero ahí vamos evolucionando, vamos avanzando, vamos progresando. Hace 30 años, dice él, o sea, hace 30 años, que sin interrupción yo mismo, dice él, puedo decirlo, he recibido enseñanzas de guías espirituales que no han cesado de dispensarme su asistencia y consejos. Sus revelaciones tornarán un carácter particularmente didáctico en el curso de las sesiones que se sucedieran en el espacio de 8 años y de las cuales muchas veces hablé en una obra precedente. Entonces, des en cuenta cómo nuestro querido León Denis decía, yo continúo recibiendo los mensajes, las enseñanzas del mundo espiritual. ¿Y cuántos de nosotros en nuestros centros espíritas, con la bendita mediunidad, bien practicada, bien desarrollada, cuántas veces tenemos enseñanzas de la doctrina espírita? ¿Cuántas veces los espíritus son los que nos han ayudado y nos han educado y nos ayudan a educar? Muchas veces la fuerza que nosotros adquirimos para hasta pararse, sentarse uno acá y hablar con ustedes, con temor a equivocarse, la hemos adquirido de ese mundo espiritual que confía en nosotros, que está allí y que nos da enseñanzas, que nos da esa sabiduría, que nos da como esa posibilidad de continuar adelante, de cada día afianzar nuestra fe en la doctrina espírita. Porque es así, el mundo espiritual presente y actuante con nosotros, de la mano con nosotros los espíritas, ayudándonos y enseñándonos. Es maravillosa la doctrina espírita. En el libro de Allan Kardec,
Las enseñanzas de los espíritus son acompañadas para cada pregunta de consideraciones. Esto es lo más lindo que me parece a mí. De consideraciones, comentarios y aclaraciones que hacen sobresalir con más nitidez la belleza de los principios y la armonía del conjunto. Ahí es que se muestran las cualidades del autor. Yo se los decía, yo tengo, pues, gracias a Dios, la fortuna de tener el curso básico en el Centro Espírita. Y a mí me encanta. Y ahorita llevamos ya 2 años, 1 año y medio, leyendo el libro de los espíritus, porque cuando terminamos, habíamos hecho un curso básico, hicimos el ESDE, y yo les pregunté a los compañeros, bueno, ¿cuántos se han leído el libro? Pocos, lo habían leído todo. Les dije, pues vamos a leer el libro de los espíritus, y yo les decía eso. Para mí los comentarios, la introducción, los comentarios, son una enseñanza maravillosa, porque revelan el pensamiento y el carácter elevado de intelectualidad que tenía Allan Kardec. Esa capacidad de raciocinio, esa capacidad de conclusión que hacía él cuando los espíritus hablaban y cuando él veía la oportunidad hacia su conclusión, daban muestras de lo que dice León Denis, de esa cualidad maravillosa. Pero no necesita León Denis decirnos. Nosotros mismos cuando hacemos la lectura caemos en cuenta de eso. Cuando nosotros nos sentamos y leemos, y yo soy un poquito cansona con ellos. Y soy cansona, ¿por qué? Porque quiero que todos entendamos esa profundidad que tenía Allan Kardec en ese libro maravilloso. En esa obra que cada vez que la leemos nos enseña más. Yo cada vez que estoy y preparo la clase y me siento a hacerla después y aprendo preparándola y aprendo cuando voy leyendo. Entonces, cada momento, esa obra es una obra maravillosa. Él se esmeró, antes de todo, en dar un sentido claro y preciso a las expresiones que habitualmente emplea el raciocinio filosófico. Después, en definir bien los términos que podían ser interpretados en sentidos diferentes. Él sabía que la confusión que reina en la mayoría de los sistemas proviene de la falta de claridad de las expresiones usadas por sus autores. Entonces, aquí León Denis concluye algo, que la obra de Kardec es una obra supremamente clara, que se anticipó a todas aquellas situaciones que pudieran ponerla en duda, que pudieran ponerla allí como en entredicho. Dice, otra regla no menos esencial en toda la exposición metódica que Allan Kardec escrupulosamente observó es la que consiste en circunscribir las ideas y presentarlas en condiciones que las tornen bien comprensibles para cualquier lector. Lo habíamos dicho antes, yo me había anticipado, pues que a mí me encanta eso, que Allan Kardec lo que hizo fue dar una claridad para que cualquier lector pueda entender la doctrina espírita. En fin, después de haber desarrollado estas ideas en un orden y relacionando que las ligaban entre sí, supo deducir las conclusiones que constituyen ya en el orden racional y en la medida de las concepciones humanas una realidad y una certeza. Por eso Sebastiancito. Dime. Quería decir que me parece muy importante. Pero ¿para qué quita la cámara? Deje que lo vean. Es que se bloquea el bueno, Zoom, está bien. está molestando. Bueno. Pero quería decirle que me parece muy interesante esos párrafos que explican cómo eran las intervenciones de Allan Kardec y por qué las hacía. Porque es diferente la experiencia y la preparación que pudo haber tenido él estando acá encarnado, de poder entender cómo era la experiencia corporal, cómo era la relación social, cómo era el relacionamiento social, ¿sí? Y poder contextualizar un poco más las preguntas que los espíritus estaban tratando de como darle forma, ¿sí? Darle forma a esas respuestas. Entonces él hace una aclaración que es muy importante para que las personas entiendan en los términos adecuados de que cómo la sociedad puede relacionar esos conceptos. Muy bien, Sebastián, es así. El trabajo de Allan Kardec no fue un trabajo de simple codificador. Y me parece que León Denis aquí le está haciendo
está haciendo una síntesis y está haciendo una exaltación maravillosa de ese trabajo difícil que tuvo que hacer Allan Kardec. Ese trabajo maravilloso que nosotros tal vez no apreciamos ni entendemos en su justa medida, porque fue un trabajo bien interesante, fue un trabajo fuerte de dedicación constante. Entonces, pues es maravilloso y yo creo que vamos a ir cerrando acá, que por favor todos se acuerden que mañana tenemos el Aula Espírita Colombia Montoya de Martínez a las 10 de la mañana, para quienes no tengan que salir todavía a trabajar, o pues que no tengan que salir a trabajar o no puedan, que tengan que estar ahí en oficina constante y puedan conectarse. Y por la noche tenemos el curso del Evangelio a las 6 de la tarde. Entonces, los esperamos muy especialmente por Tercera Revelación Facebook, por Zoom Tercera Revelación, pidiéndoles disculpas que a veces la tecnología nos atropella un poquito, pero con la mejor voluntad y la mejor intención. Estamos aquí para servirles. De hoy en 8 días, Dios mediante, continuamos con nuestro estudio, con nuestro análisis de esta maravillosa obra, El problema del ser y del destino, que nos ayuda y que nos vincula cada día más, que nos hace enamorarnos cada día más de nuestra hermosa doctrina, que es la doctrina de los espíritus. Entonces los espero de hoy en 8 días, 7 de la noche, mañana, 10 de la mañana, Aula Espírita León, Aula Espírita Colombia en Montoya Martínez, por la tarde el curso del Evangelio por la mañana con Martica, mi hermana, que es parecida a mí, y por la tarde con Rosalvita. Vamos a tener también un deleite de conocimiento de doctrina espírita en ambas aulas. Entonces los espero, toda la semana tenemos actividad espírita para todos ustedes, para los que están en internamiento, para los que no, para los que ya van saliendo, porque hay otros países que van saliendo ya, pero pues la idea es que todos vayamos a ir trabajando. A ustedes muchas gracias, a todos los que nos están dando las gracias. Son a ustedes a los que les debemos dar las gracias por tener la paciencia de escucharnos y por tener la paciencia con nosotros, a veces con nuestra inexperiencia, pero con mucha intención de continuar. Vamos a hacer nuestra oración de cierre como es debido. Entonces, los invito a que se coloquen cómodos en sus casas y cerremos nuestros ojos y elevemos nuestro pensamiento, nuestros momentos hacia nuestro Maestro Jesús de Nazaret, hacia nuestro Padre Celestial Dios, hacia aquel ser que nos guía en esta aula espírita, a León Denis, a quien te debemos decir que te damos gracias por este conocimiento que nos legaste a través de estos libros, que con mucho esfuerzo realizaste. Gracias porque cada día nos enseñas a amar más nuestra hermosa doctrina, a entenderla y a valorarla en su justa medida. Padre Santo, en esta noche queremos darte gracias por estos instantes, por las personas que se conectaron con nosotros y que escucharon esta disertación humilde, pero con mucho cariño. Bendice, Padre de amor, a todos aquellos seres que en estos momentos sufren y lloran. Algunos enfermos por el coronavirus, otros que han desencarnado por esta enfermedad de pandemia, otros que por los efectos económicos y sociales se quedaron sin trabajo o tienen situaciones difíciles de vida. Padre Santo, te pedimos por tantos seres que en estos momentos gimen y lloran, que en estos momentos sufren. Bendice, oh Padre Santo, a todos y cada uno de ellos. Protégelos y ayúdanos a nosotros a abrir los ojos, la mente y el pensamiento, para que allí donde veamos dolor y sufrimiento, podamos llevar el amor que nos enseñara nuestro Maestro Jesús de Nazaret, la caridad, como la base fundamental para la transformación de nuestros seres, para el auxilio, para la salvación
de nuestro ser. La caridad entendida como la entendía nuestro Maestro Jesús, como nos la enseñó Kardec, como la enseñaron los espíritus. Indulgencia, benevolencia y perdón de las ofensas. Permite que ese sea nuestro derrotero de vida en todos y cada uno de los momentos e instantes de esta existencia, Padre Santo, que así sea. Y bendice a todos y cada uno de mis compañeros y amigos que en la noche de hoy se conectaron. Protégelos y ampáralos por siempre, Padre Santo, que así sea. Bueno, muy bien. Muchas gracias Gracias. a ti, Alina. Muchas gracias. Y que te sigas conectando. Es un gusto. Y a todos ustedes a través de Facebook, a través de Zoom, les agradezco que se hayan conectado en el día de hoy y nos continuamos viendo, Dios mediante, en el transcurso de la semana. Entonces, de verdad que sí, muchas gracias y vamos a finalizar nuestra transmisión. Nos vemos, si Dios nos da vida, la semana entrante. Muchas gracias a todos. Un besito y un abrazo a todos. Un abracito desde la distancia para todos ustedes, de verdad que sí. Muchas gracias por haberse, Estrellita. por tener la paciencia de escucharme. Gracias. Chao. Un besito. Chao, Estrellita. Chao.